quiero pensar que esta serie muestra que se pueden hacer contenidos distintos aquí en México y contenidos que traten al público con mucho respeto, que se le dé al público el lugar que merece, porque yo creo que el público es muy inteligente. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista Muchas Pelis. En esta ocasión me encuentro muy contento de presentar a David Pablos, director de los primeros 4 episodios de La Cabeza de Joaquín Murrieta, una nueva serie que está disponible en Prime Video y que bueno, que además es un grandísimo y aclamado director mexicano. Entonces, bienvenido David, ¿cómo estás? Gracias, Enrique, muchas gracias. Contento, la verdad, muy contento de que ya salga la serie. Bueno, antes que otra cosa, no voy a contar nada para que se adentren y la vean, pero ¿cómo es que llegas a esta serie o que esta serie llega a ti para decir, sí, sí la dirijo, sí me aviento y también al mismo tiempo, qué tanto conocías tú de la figura de Murrieta antes de llegar a la serie? Pues mira, esta serie llega a mí gracias a un amigo con el que estudié en la escuela de cine hace varios años, Mauricio Leiva. Él fue quien ideó la serie, quien la creó, quien la escribió, fue el jefe del cuarto de escritores. Y él fue quien me invitó a mí a dirigir esta primera mitad de la serie, por lo que le estoy profundamente agradecido. Y yo había escuchado hablar de Joaquín Murrieta, sabía un poco de Joaquín Murrieta, pero lo interesante es que lo que esta serie cuenta es una reinterpretación de la leyenda de Joaquín Murrieta. Claro. Entonces, lo que se sabe o las distintas versiones que hay de Joaquín Murrieta no es lo que van a ver en la serie, sino, insisto, una reinterpretación de esto. Y vaya, para mí fue más que evidente desde el principio, desde que Mauricio me mandó el guión del primer episodio, que es algo que yo quería hacer, que moría de ganas por hacer, no solo porque estaba muy bien escrito, y es raro encontrar proyectos tan bien escritos en la televisión mexicana, Claro. sino porque tocaba temas que a mí me importan mucho a través de un género cinematográfico, que es el western. Ok, y justo en ese sentido, ¿cómo fue construir al personaje de Joaquín Murrieta, tanto con el creador como con Juan Manuel Bernal? Porque justo, si bien es un personaje histórico, como mencionas, es una reinterpretación y que a la vez, por muy histórico que sea, la historia se diluye mucho entre el mito y la realidad, ¿no? Que Correcto. tan es así que es llamado una especie de Robin Hood mexicano. Entonces, justo, ¿cómo fue encontrar esos puntos clave para poder retratarlos y que además tienes esta libertad en la serie para jugar con la ficción y la realidad? Había ya desde la premisa del proyecto mismo una idea de reinterpretar la leyenda, pero además a partir de lo siguiente. En la serie, cuando la vean, hay tres personajes, los tres personajes principales de la serie son quienes conforman en conjunto la leyenda de Murrieta, que son Joaquín Murrieta, que en nuestra versión ya no es un joven de 25 años, que es el que se supone que se supone que tenía esa Ujú. edad cuando lo mataron. En nuestra versión, Joaquín Murrieta es un hombre ya en sus cincuentas, que para esa época ya era un anciano, porque todos morían muy jóvenes en esa época, Claro. morían 40 años, 30 años, y que, dada la edad, ya es alguien que sabe que está mermando en todos los sentidos y que sabe que el fin está próximo. Ese personaje me parece fascinante en nuestra versión de Joaquín Murrieta, pero insisto, los otros dos personajes que conforman en su conjunto esta leyenda son la mano derecha de Murrieta, que es Adela Chen, una joven china mexicana, que es la mano derecha de Murrieta, que es como una especie de hija putativa a la que le ha enseñado a montar a caballo, a disparar, a matar. Y Joaquín Carrillo, que es un campesino al que le quitan sus tierras y matan a su familia. Entre estos tres personajes conforman esta leyenda de Murrieta. Y esa era la premisa, digamos, base de la serie. Sí. Las leyendas se construyen no nada más a partir del personaje en el que se basa, sino de los personajes que estuvieron alrededor de él o de ella
y Ujú. cómo las leyendas se van tergiversando o van cambiando al paso de los años. Y esto nos resultaba muy interesante. Por eso Ah, insisto en que en nuestra serie son tres personajes los que conforman a nuestro Joaquín Murrieta de la leyenda. claro, y que me imagino también esta unión de los personajes, porque también para allá iba, forma parte de la construcción, no solo de Murrieta, sino de toda la historia, de todos los escenarios, del contexto y de la ambientación, ¿no? Que es en los 1850 por ahí. Entonces, ¿qué tan complicado o retador, o quizá en el otro extremo, qué tan dichoso fue ambientarte en esta época? Hay algo muy interesante de esto que lo estás mencionando, y es que cada uno de estos tres personajes que conforman la leyenda Murrieta hablan de situaciones muy contundentes de esta época. Murrieta, nuestro Murrieta, es desertor del ejército de Santa Ana, es desertor del ejército. Ujú. Adela Cheng pertenece a la comunidad china mexicana, entonces de ahí se aborda el racismo, no nada más desde Estados Unidos, sino también el racismo desde los propios Claro, mexicanos. Hay un monólogo que me encanta que tiene Becky en el tercer capítulo de la serie. Becky es quien interpreta a Adela, y Becky tiene un gran monólogo en donde habla de que ella, como mexicana, no es vista como tal por los otros mexicanos. Ella siempre va ya, a ser una extranjera en donde sea que esté. claro, Entonces, por un lado se aborda, te digo, nuestro Murrieta, desertor del ejército, Adela, una mujer mexicana que es rechazada incluso en su propio país, ujú, y el de Carrillo, que es un californio, un mexicano, que cuando este territorio pasa a manos de Estados Unidos, ¿qué sucede con muchos de estos mexicanos que se quedan allá? Muchos de estos mexicanos son no nada más discriminados, sino además les quitan sus tierras. Entonces también se retrata una situación social claro, bastante terrible, que se generó a partir de que se dio la mitad de nuestro territorio a Estados Unidos. Y creo que estos tres personajes hablan de situaciones muy contundentes sobre esta época en concreto, y que, repito lo que te dije al inicio, visto bajo la lupa del presente, no son temas no, más bien son temas absolutamente vigentes. Entonces, de alguna manera fue muy fácil acercarnos a ese pasado porque resonaba mucho en el presente, y ya lo demás que tiene que ver con la historia y que tiene que ver con el retratar de manera verosímil un contexto ujú, específico, esa es una parte muy divertida ya como realizador. A mí me gusta adentrarme, me gusta aprender, me gusta entender. Para claro, mí era muy importante. Sí, retratamos una época, pero yo entender cómo la gente vivía en su día a día en ese momento. ya. Y todo eso, vaya, más allá del proyecto, más allá del resultado, son cosas que a mí de las que yo aprendo mucho a nivel personal. Bueno, y justo también a eso quería llegar un poco, lo mencionas, que son temas que a pesar de que están retratados hace más de 150 años, eh, te los encuentras hoy en día, ¿no? Claro. Por ahí ese rechazo a lo extranjero, a lo mejor específicamente a los gringos o a la cultura norteamericana, habría que decirlo, esta conversación que existe sobre la gentrificación, ¿no? Incluso, pero creo que al mismo tiempo, social y culturalmente en México existe un rechazo hacia los propios productos mexicanos, llámese series de televisión, llámese documentales, películas. em, entonces, no sé cómo es lidiar con esto e incluso llegar a retratarlo. Mira, hago un paralelo muy contundente entre los ciudadanos mexicanos que se quedaron en Estados Unidos porque tenían sus casas, sus territorios, cómo fueron tratados como ciudadanos de segunda o de cuarta, cómo fueron discriminados, cómo a muchos de ellos les quitaron todo lo que tenían. Y no te vayas muy lejos, ve lo que pasa con los migrantes mexicanos, Claro, inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Siguen siendo tratados como ciudadanos de segundo nivel, no tienen los mismos privilegios que aquellos que son de piel blanca.
y que, y que son anglosajones. claro, Entonces es muy interesante ver cómo esta historia se repite en el presente. Por eso insisto mucho en que la historia, el contexto histórico y el género cinematográfico ayudan mucho a poder entrar a temas que son muy sensibles, claro. de manera en que para el público sean un tanto más fáciles de acceder. Ujú, Crean una distancia a ciertas llagas o a ciertas heridas que están ahí abiertas todavía. Y, y quiero pensar, evidentemente, estas próximas semanas lo dirán, pero quiero pensar que esta serie muestra que se pueden hacer contenidos distintos aquí en México y contenidos que traten al público con mucho respeto, que se le dé al público el lugar que merece, porque yo creo que el público es muy inteligente, contrario a lo que muchas otras personas puedan pensar. Yo creo que el público es muy inteligente, yo creo que es importante que haya diversidad en la pantalla y es importante contar todo tipo de historias y todo tipo de géneros. Y en ese sentido estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho, porque hemos hecho algo que es género, que además es época, que está filmado y realizado, actuado, ambientado con una gran contundencia y que está hecho de una manera en la que está realizado de una manera de la que yo me siento muy orgulloso y que pocas veces se ve un trabajo así de cuidado en pantalla. Por eso insisto mucho en cómo para mí fue importante y para también los showrunners y creadores en hacer una serie que tuviera un lenguaje cinematográfico. claro. Que bueno, también es la manera o el formato en el que ahora se hacen las series y la televisión en general, no solo aquí, sino en todas partes, ¿no? Porque es como justo lo que dices, el público ya tiene como esta exigencia, esta visión, eh, ya está adaptado para verlo de esta manera. De acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo. Sin embargo, pocas veces se permite hacer o contar una historia en televisión de esta forma. Ya, Creo que eso sí es una excepción, el que se cuenten historias de esta manera y que se le dedique el tiempo que nosotros le dedicamos para poder llevar a la pantalla esta historia como la quisimos contar. claro, y que por otro lado también, digo, tú no eras ajeno a las producciones de época, ¿no? Hiciste el baile de los 41 hace un par de años también, entonces me imagino que a lo mejor de ahí vino un poco esta motivación de seguir contando estos temas y estos ambientes mexicanos que a lo mejor quedan muy acorde, pero en diferentes épocas, ¿no? Viajando en el tiempo. Sí, de alguna manera la historia ya me persigue a partir de que entré en ella y me sigue persiguiendo. Digo, tengo varios proyectos, no hablaré ahorita mucho de ellos, pero tengo varios proyectos de época y creo que ¿Ok? lo que me resulta interesante de la época es esto, es poder hablar de manera muy incisiva de un presente a través del pasado. Y lo repito de nuevo, el pasado crea una distancia que permite al espectador entrar sin reservas o sin miedos a un tema que puede ser doloroso. Claro. Y bueno, a lo mejor una pregunta un poco más personal ahí en tu carrera y sin que me des mucho detalle que no quieres mencionar, pero me llama mucho la atención que eres uno de esos realizadores que has explorado ya muchos tipos de producción audiovisual, por no decir todos, y estás presente ahí en el medio de una u otra forma, videos musicales, series, películas, publicidad, documentales, cortometrajes, o sea, no es que hagas una peli y te desaparezcas 3, 4 años para mostrar la siguiente, ¿no? O sea, siempre está ahí David Pablos, y justo que ahora que se estrena la serie y que es como el formato a lo mejor que premian mucho las audiencias, incluso por momentos pareciera más que el cine, cuáles son esos siguientes pasos que quieres dar o dónde es que te sientes más cómodo o qué es lo que quieres seguir explorando. A mí me interesa mucho el género, o sea, me interesa, ahora hice un western, pero me interesa mucho el thriller, me interesa el terror. Yo creo que un director
debe ser capaz de moverse en distintos géneros cinematográficos, transitarlos, porque son estilos o son formas que uno va aprendiendo y que uno va manipulando a su manera, porque cada quien tiene una forma de expresarse dentro de cierta convención o cierto género. Y a mí es eso que algo me interesa mucho. Me interesa no acotarme a un cierto tipo de cine o un cierto tipo de proyectos, sino a explorarlo todo. Ok, Y yo no le diría que no a ningún género cinematográfico, ni siquiera a la comedia romántica, si llega el proyecto adecuado, ¿sabes? Me claro. parece interesante como realizador ponerme estos retos de salir de mi zona de confort. Yo sé lo que yo puedo, yo sé lo que puedo hacer bien, pero eso ya no me genera ningún reto. Quiero explorar otras cosas y seguir aprendiendo. Yo nunca había filmado acción y me encantó ahora filmar acción. Y no te voy a decir que todo lo que voy a hacer a continuación va a ser acción, pero hay un aprendizaje de por medio que siento que como realizador me permite tener un bagaje más amplio y ese bagaje, sin lugar a dudas, aunque explore después un tema, otro género cinematográfico, otro tema, o aunque regrese a ser un drama intimista, ese bagaje de alguna manera se va a ver reflejado en todo lo que haga. O sea, Claro. a mí como director lo que me importa es eso, es aprender y es explorar nuevos territorios siempre. Bueno, y hablando de retos y explorar nuevos territorios, y a lo mejor también un poco ambición, Hollywood, ¿te ves en Hollywood? Eh, no diría que no a Hollywood, sin lugar a dudas. Claro. Buenísimo. Pues con eso la dejamos, ¿te parece, David? Gracias. Muchas La gracias. cabeza de Joaquín Murrieta ya está disponible en Prime Video eh, con este grandísimo director que está a cargo de la primera mitad de la serie y además también un elenco impresionante que se van a encontrar por ahí. Seguramente una gran sorpresa se van a llevar al verla. Muchas gracias, Enrique. Gracias. Muchas gracias. A ti. Si me van a matar, al menos dejen que me suba los pantalones.